Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey, es nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver Jesús a la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya avanzando en este tiempo de Adviento. Ya estamos en el último día de la primera semana del tiempo de Adviento y voy a volver a decir algo que tal vez algunos de ustedes ya me lo han escuchado muchas veces. Les pido disculpas a los que ya lo escucharon, pero creo que es necesario repetirlo porque muchas veces nosotros no alcanzamos a penetrar ese misterio. Y decimos entonces, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. ¿Sabían ustedes eso? La mayoría de la gente cree equivocadamente que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. ¿Están ustedes dentro de los que creen eso? Eso es un error. Es al revés. La Navidad nos prepara para el Adviento. Y entonces la gente ya queda, como ustedes, confundida. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es el tiempo que un día nosotros todos vamos a vivir ya plenamente cuando nos encontremos con el Señor glorioso como Rey y Juez cara a cara. En esta vida presente nosotros todavía no nos encontramos con el Señor como Rey con toda su majestad en su trono celestial, como juez. El Señor ahora en este tiempo, en esta vida presente, viene pequeño, manso, humilde, que puede hacer que la mayoría de nosotros no lo reconozcamos. Entonces el tiempo del Adviento es acoger a este Señor misericordioso que viene manso y humilde para que cuando venga como juez, esa sentencia sea que nosotros alcancemos la vida feliz eternamente. Me tengo que preparar. Para que sea así, Dios en persona viene Él a preparar.
Eso es lo que ocurrió en Navidad, en Belén, en la primera Navidad. Por eso les decía, la Navidad es preparación para que cuando Él venga por segunda vez, nosotros estemos despiertos, vigilantes, esperándolo. Porque puede pasar que me distraiga, me disperse, y cuando venga no lo puede encontrar. No me va a encontrar despierto y vigilante, y para mí ese día será el día más terrible. Hay personas que creen, si yo les preguntaría a ustedes cuál es el día más terrible que ustedes conocen en algún amigo, en algún conocido, en algún familiar, en alguna persona de las que ustedes hayan escuchado hablar, probablemente la respuesta sería: cuando mi familiar, cuando tal persona estaba gravemente enferma, se quedó sin empleo, todos lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Pensarían que es así, que ese es el día más terrible? Cuando perdió sus propiedades, cuando sus hijos, su esposo, su esposa, todos lo abandonaron, se enfermó, finalmente murió, abandonado de todos. ¿Ese sería el día más terrible? ¿Piensan que sí? Miremos a Jesucristo. Jesucristo en la cruz está abandonado de la mayoría que lo habían aclamado, sana al Hijo de David en el Domingo de Ramos, o está ahí con la gente que lo ama, que lo defiende. No están, salvo nuestra Madre Santísima, 2 mujeres y uno de sus discípulos, estos 3 personas tiradas en el suelo, solo María de pie. Todos los demás, la multitud que lo seguía, ya no está. ¿Es el día más terrible para el Señor? Es el día, nos dicen los evangelios, de la gloria. Pero claro, eso para nosotros nos resulta peor que un círculo cuadrado. Porque nosotros creemos que la gloria es cuando todo nos va bien, cuando estamos fuertes, sanos, con dinero, con salud, con amigos, con prestigio, con fama. ¿O no es lo que busca la mayoría de las personas y también ustedes? ¿Es así o no? ¿Yo estoy loco? Así. ¿Y es lo que le enseña el mundo a los niños, a los pequeños? ¿Es así o no? Eso es un error. Eso no lo revela Jesucristo. ¿Y por qué es un error? ¿Es bueno que la gente, es malo que la gente te quiera? ¿Es malo tener bienes? ¿Es malo estar con salud? Por supuesto que no. Pero cuando yo me encuentro así, puede pasar que me olvido de Dios. Puede pasar que en ese momento ya solamente me fijo en mí, la gente que está a mi alrededor como cortesanos, que me florean, yo los floreo, qué buenos que somos, qué bien nos va. Eso ocurre o no ocurre. Y entonces eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Cuando les iba mejor, se olvidaban más de Dios. Y entonces el Señor envía a los profetas para que les digan, están equivocados. Yo me imagino, claro, no me soy de uno de esos profetas, pero parecido a lo que les estoy diciendo. Ustedes dirán, lo que dice este cura, a mí no. Pasa a otro a otro aconseja. Pero eso pasó. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. El peor de los engaños que tenemos es creer que nosotros sabemos juzgar el bien y el mal. Esa fue la tentación de la serpiente, lo veíamos ayer en la primera lectura cuando celebrábamos la Inmaculada. La serpiente
les dice a Adán y Eva que desobedezcan a Dios, que los había puesto en un jardín. Tenían todo, todo absolutamente, y Dios caminaba ahí con ellos. Y solamente les dio una sola cosa que no podían hacer. Y es que en ese jardín donde estaba todo, había dos árboles. Un árbol que era de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor les dijo, no tomen de ese árbol. Viene la serpiente y les dice, no, come nomás, no pasa nada, vas a ser como Dios. Dios tiene envidia de ti y te ha dicho que no comas porque si no vas a ser como Dios. Es decir, Dios miente. Y ellos le creyeron a la serpiente. Comieron y vino el desastre. Es decir, nosotros en realidad no sabemos con claridad qué es el bien que deseamos. Porque todos deseamos el bien o no. Pero muchas veces uno cree que el mayor bien es tener bienes pasajeros. Y repito, tener bienes pasajeros en sí mismo no es malo. Pero puede hacer que yo me olvide del bien verdadero, del bien que simultáneamente es temporal y eterno, es decir, de Dios, es decir, de Jesucristo. Ese fue el error del pueblo de la primera alianza. Y entonces, siglos después, vemos en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, pasaje que acabo de proclamar, el Señor ya nació en Belén de Judá, el Señor ya está en su vida pública, el Señor está predicando, ha curado, ha hecho 10 milagros que ha relatado San Mateo en los primeros capítulos, y entonces el Señor ve a la multitud y se compadece. ¿Por qué se compadece? Porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Y qué es una oveja sin pastor? Es una persona que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. No conoce cuál es la dirección del bien verdadero, diríamos nosotros. Y eso nos pasa también a nosotros. El mundo, todo el sistema educativo, formal e informal, también nuestros familiares, también muchas veces nuestros padres, las personas mayores que nos quieren, que quieren nuestro bien, se pueden equivocar si nos dicen que lo más importante es tener prestigio, fama, dinero, poder. Si te olvidas de Dios, ¿qué importa? Y eso ocurre, porque yo veo entre las familias, incluso también en mi familia, cuando algún miembro de la familia hace tiempo no viene a misa, no se confiesa, no hace oración, no recibe la Eucaristía, no lee la Sagrada Escritura, nadie se escandaliza en la familia. Pero si esa misma persona se enferma físicamente, si esa misma persona pierde su trabajo, pierde bienes temporales, la familia sí se preocupa, ¿o no es así? ¿O me equivoco? Nuevamente, yo estoy loco, yo no sé ver. Entonces lo que nos ocurre es que tenemos que reconocerlo, amamos bien las criaturas, los bienes pasajeros y creemos que son más importantes que Dios. Y podemos creer que nosotros lo tenemos asegurado a Dios. Yo hago a Dios, lo llamo, viene y Él va a hacer lo que yo le diga. Y efectivamente el Señor viene, nos suplica, pero puede ocurrir que si es que yo ando distraído y embotado por las cosas pasajeras, venga el Señor, se acabe el tiempo y yo no lo pueda recibir. El Señor no quiere eso. Quiere que estemos despiertos, que estemos preparados. Y en el Evangelio Él dice algo que yo creo
que muchas personas entendemos mal. Dice, la mies es abundante, los obreros son pocos. Pidan al Señor que envíe obreros, trabajadores a su mies. Primera pregunta, ¿qué es la mies? Humanamente la mies es la cosecha. Podríamos decir, hay mucho que cosechar, hay muchos frutos, no hay quien recoja los frutos. Nuevamente entonces, ¿qué es eso que tenemos que cosechar? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué piensan? Son mudos. Es Jesucristo. Él es ese fruto abundante que alcanza para todo el mundo y sobra y que nosotros no recogemos. ¿Quiénes son entonces esos obreros, esos trabajadores de la mies que no pueden recoger el fruto? Nosotros. Ahora la gente se está preparando para la Navidad, ¿o no es así? Ya los centros comerciales tienen seguro lucecitas, adornos, villancicos, ¿o no? Ustedes ya están diciendo cuándo reciben gratificación, los que reciben gratificación, qué van a comprar, en qué van a gastar, qué van a recibir, qué van a dar o no. La Navidad se ha convertido en un mercado. Y la gente cree que este tiempo es prepararme para ese mercado. La Navidad es que el Señor vino manso y humilde, nació en Belén de Judá. La mayoría del pueblo de la primera alianza no se dio cuenta. Solo María, José, los pastores que estaban dormidos y los ángeles despertaron y luego vinieron unos magos de países lejanos. Nadie más se enteró. Vino el Señor de la gloria y los que supuestamente era el pueblo elegido, que estaban llamados para esperarlo, no se dieron cuenta. Peor aún, creció, le fue a anunciar, como escuchamos, el reino está cerca, no lo entendieron. Peor aún, se pusieron todos de acuerdo para matar. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros también. Pero el Señor venció a la muerte, resucitó, está vivo, se ha quedado con nosotros y también está a la derecha del Padre y un día va a regresar con gloria y majestad. Y Él quiere que no pase igual que en el pueblo de la primera alianza, sino que nosotros estemos despiertos. Para eso es el Adviento. Para eso Él vino en Navidad, para eso Él fue a Jerusalén, se dejó matar, para eso Él resucitó, para eso Él dejó su iglesia y sus sacramentos. ¿Se entendió entonces qué es el Adviento? Toda la vida presente entonces es un gran Adviento, porque un día todos nosotros vamos a partir. Y cuando nos toque partir, cuando llegue el día de la muerte, a quien vamos a ver es al Señor glorioso. Si nos hemos preparado, ese día nos llenaremos de alegría. Pero si no nos hemos preparado, si hemos estado buscando otras cosas, lo veremos ese día y nos va a espantar. Es más, incluso cuando ya vemos que ese día se acerca, vamos a querer que nunca llegue. ¿Se entendió? Y eso es pertinente porque hoy estamos pidiendo por 3 hermanos nuestros. A uno de ellos yo lo conocí, a José Manuel Federico. José Manuel Federico hace un año y más estaba sentado igual que ustedes acá. José Manuel Federico muchas veces venía a misa diaria. Había sido un militar, con mando, casi de mi talla, creo que el doble de peso, pero bonachón. Y entonces José Federico se enfermó gravemente.
estuvo hospitalizado. Claro, él era una persona de fe, pero le resultó al principio difícil entender lo que le pasaba. Porque una persona enferma, lo que primero va a querer es: quítame esta enfermedad, Señor. Y cuando le dicen que la enfermedad es grave, y más si es que dicen ya no tiene la medicina, ni los médicos, ni la ciencia nada que hacer, esa persona se puede deprimir. Y yo diría, él estuvo un poco en eso, pero esa fe lo sostenía de alguna manera. Claro, su preocupación era su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos. Porque claro, nosotros en la vida presente amamos a personas, no quisiéramos despedirnos. Pero ese momento fue el más terrible para José Manuel Federico. No. ¿Y por qué puedo decirlo rotundamente? Porque él recibió la visita del Señor. El Señor le dio los sacramentos, él recibió la absolución de sus pecados, él recibió la unción de los enfermos, él recibió la Eucaristía. Y entonces ese tiempo para para José Manuel Federico, yo lo conozco por José nomás, entonces sus 3 nombres ya no es tan fácil. Fue su día más importante. La semana pasada, esta semana, yo no sé ya ni cuándo es lunes, cuándo es martes. Esta semana, el miércoles, fui a visitar a un enfermo. Les comparto para que ustedes se den cuenta. Era una persona cerca de entre 70 y 80, que cuando era más joven, y hasta hace algunos pocos meses, diría, ni siquiera años, era una persona con trabajo importante, diríamos, que materialmente le iba bien. Sus padres italianos, pero este hombre se ha casado, pero su matrimonio se rompió, no tiene hijos. Tiene solo un hermano menor, que también ya menor, pero no es joven, más de 70, también con problemas de salud. Y resulta que esta persona, para hacerlo breve, tuvo un accidente cerebrovascular, ha quedado con una hemiplegia, pero además es diabético, hipertenso, y consecuencia de su enfermedad le han tenido que amputar ambas piernas. Y claro, él está consciente, él se da cuenta, y entonces, claro, ahora tiene una parálisis en su brazo y no tiene piernas. Y entonces él, como es lógico, no es tonto, se da cuenta: ¿y ahora dónde voy a trabajar? ¿Ahora qué puedo hacer? No es que su hermano es solvente y le va a decir: sabes que yo ya me encargo de todo. Y él lo sabe. Y entonces cae en una depresión muy grande. Y entonces yo lo voy a visitar. Y le digo a él esto que dice el Evangelio de hoy y lo que le estoy diciendo a ustedes. Él se llama Franco, también tiene 3 nombres, los otros 2 nombres no los recuerdo. Le digo: Franco, hoy es tu día más importante, tu mejor día, estás viviendo tu mejor tiempo. Y él y el hermano dicen, como tal vez ustedes están pensando: este cura está loco. Como él no tiene este problema, puede hablar así. Yo le digo a Franco, tú cuando estabas más fuerte, más sano, con trabajo, porque él había pedido que lo vayan a visitar, un sacerdote. ¿Tú ibas a misa? No, de vez en cuando. ¿Hacías oración? De vez en cuando. ¿Te acordabas de Dios? De vez en cuando. ¿Y por qué ahora que has estado enfermo pides a Dios? Pides que venga un sacerdote.
porque solo Él me puede ayudar. Ya la medicina, ya nadie puede hacer nada, ni mi hermano, ni nadie, ni yo mismo. Es decir, ese hombre, en medio de esa situación, tiene una sabiduría que no tuvo antes. Eso también nos pasa a nosotros, o no les pasa a ustedes. El Señor no quiere que lleguemos a ese momento para darnos cuenta. Claro, no es que el Señor quiere, ya entonces estas personas que vienen de vez en cuando, etcétera, ya cuando estén así casi sin ninguna posibilidad, ahí me llamarán. No, el Señor quiere que nos demos cuenta ahora. Pero para eso yo tengo que ser trabajador de la mies. Es decir, tengo que darme cuenta que Jesucristo es el Dios y hombre verdadero que viene a salvarme, que se hace alimento, que lo tengo que recibir, porque si no lo recibo ahora, va a avanzar el tiempo y en algún momento puede ser que ya no pueda yo disfrutar de su presencia. Pero Él nunca me va a abandonar. Pero yo no puedo esperar a último momento, porque también visité hace algunos días, no le puedo ya dar los detalles si no me demoro mucho, a otra persona, pero esa otra persona ya estaba inconsciente. Antes de la inconsciencia había llamado al Señor. Y su familia, seguro, yo pienso, no lo sé, que al principio no le hicieron tanto caso hasta que los médicos le dijeron, ¿sabe qué? Ya en pocas horas va a partir. Y entonces ahí buscaron a un sacerdote. Y yo fui también. Y cuando fui, al regresar, los sacerdotes tenemos esto que está acá. ¿Saben cómo se llama esto? Estola. Entonces yo fui a visitarlo al hospital y me olvidé el estola. Salí, me olvidé el estola. En el taxi, que era un conocido de ellos, no me había dado cuenta que había olvidado el estola. Y justo el miércoles que iba a visitar a este otro señor Franco, necesitaba el estola, pero tempranito, a las 6 de la mañana, había una persona tocando la puerta en la parroquia. Y entonces yo no veía y le grito de la ventana, ¿quién es? Y me dice, estoy buscando al padre Augusto. Yo le digo, yo soy. ¿Qué desea? Vengo a devolverle su estola, padre. De alguna manera fue un signo para mí de que esas personas, y le pregunté, ¿y qué pasó con su familiar? Ya partió. Pero yo pensaba, si esa persona no tuviera fe, hubiese dicho, ¿qué voy hasta yo necesito trabajar? ¿Qué voy a perder el tiempo viniendo en un taxi para dejar este estola, este cura? ¿Para qué será esto? De repente me sirve para algo, alguna otra cosa. Pero esta persona había venido casi de madrugada. Y entonces yo dije, esta persona, el Señor en medio de la situación difícil de esa familia por la partida de su ser querido, había obrado entre ellos. Porque seguramente alguien le había dicho, oye, devuelve el estola al padrecito, el otro le diría, tendría que trabajar, por eso no vino inmediatamente. Supongo yo que alguien le diría, no te preocupes, yo te voy a dar tu taxi. Y el Señor vino. A veces no nos damos cuenta, pero el Señor siempre está con nosotros. Y cuando parece que la situación es más terrible, el Señor está más cerca. Pero si yo no como de ese fruto que es Cristo mismo, voy a estar ciego para las cosas de Dios. Voy a estar paralítico para las cosas de Dios. Voy a estar sordo para las cosas de Dios. Voy a estar mudo para las cosas de Dios. Y voy a hablar de cualquier cosa, menos del Señor. Yo le decía también hace poco a otras personas, ¿de qué habla la gente? Ustedes cuando se reúnen un domingo, así están en su casa, desayuno, almuerzo, ¿de qué habla la gente en su casa? Y yo les decía, nadie me ha contado, ni tengo cámaras, ni los estoy escuchando lo que ustedes hablan. Pero yo puedo decirles que la mayoría de ustedes, ¿de qué hablan?
de política? ¿De qué hablan? De la farándula. ¿De qué hablan? Del deporte. ¿De qué hablan? Del dinero. ¿De qué hablan? Mal de otras personas. Digan, ¿me estoy equivocado? Hablan de Dios. Dicen, bendito sea Dios, nos hemos juntado, tenemos vida, tenemos salud. El Señor viene gratis a nosotros. ¿Tenemos que hacer que otros lo reciban? Yo les decía, no. ¿Me he equivocado con ustedes? Pienso que muchos de ustedes, no sé, no los conozco. Muchos de ustedes también tienen ese problema. Eso significa, no estoy preparado. Y entonces no me asusto. Sencillamente digo, Señor, gracias porque me has dado cuenta que no estoy preparado y que tú vienes en persona a prepararme. Y entonces le pido que me ayude a abrir mi corazón para que el Señor reine. Vamos a pedirle eso ahora para todos nosotros, para todos nuestros familiares, amigos y conocidos, y para el mundo entero en este tiempo de Adviento. Que ya, miren, el tiempo de Adviento tiene 21 días este año. Ya estamos hoy día en el 7º día de Adviento. Significa ya un tercio. Solo quedan 14 días. No podemos perder el tiempo. Que el Señor nos conceda que podamos nosotros ser trabajadores y que el Señor venga a nosotros, porque ese fruto, ese alimento es el que necesitamos. Que así sea.